Hola a todas y todos, soy Uparela y en este video les hablaré sobre por qué considero a One Piece una serie perfecta. Pero antes de comenzar me gustaría que te suscribieras y le dieras like al video, ya que eso me ayudaría bastante para que este proyecto siga adelante. Sin más preámbulo, empecemos. Esta es una discusión que durante años se ha formado en el mundo anime manga, en donde muchas personas argumentan que la serie conocida como One Piece es perfecta en todos los sentidos, pensamiento que ha cogido mucha fuerza estando establecido actualmente, aunque también hay varias personas que consideran que todas estas afirmaciones son muy apresuradas y que One Piece no es nada de lo que se le afirma. Y bueno, en este video hablaré si es o no correcta esta afirmación. Por otro lado, sobra decir que cuando se habla de que One Piece es perfecta, se refiere a la obra creada por Eiichiro Oda, es decir, el manga, ya que el anime queda fuera de la conversación, porque no deja de ser un tipo de adaptación de la historia original, que sobre todo está mal hecha, no captando la esencia de la obra creada por Oda. Dejando en claro este aspecto, empecemos por el principio. En los primeros capítulos de One Piece, la serie destacó por ser una historia más que todo caricaturesca, principalmente por su dibujo y su forma de contar la historia, en donde cada capítulo reflejaba que la trama abordaba temas con sentidos de aventura y un poco de humor. En pocas palabras, el comienzo de One Piece destacó por contar las aventuras de un chico por medio del humor y el día a día, dando una primera impresión de que la historia iba a tomar un rumbo family friendly, es decir, que la historia empezó de menos a más, porque si se compara los capítulos de One Piece con los capítulos actuales se puede observar un gran cambio, ya que es ese comienzo de One Piece el que da a entender que no iba a tener un desarrollo tan profundo, hecho erróneo, porque a medida que avanzaba la historia se hacía aún más interesante, y el tono chistoso y aventuresco de los primeros capítulos se debe más que todo a la expansión que iba desarrollando Oda con su historia. Hecho que aplaudo, ya que este tomó un enfoque muy entretenido desde el principio para contar su historia. Entonces, a medida que avanzaba la historia se podía notar el desarrollo del mundo tan amplio que es el universo ficticio de One Piece. Pero sobre todo desde el principio de la historia se notó un hecho que iba a ser la principal cualidad que hasta el día de hoy existe en la serie, el cual es la coherencia argumental, en donde Oda demostró que tenía su historia bien pensada desde antes de empezar a publicarla, muy diferente a la forma que durante tanto tiempo ha venido teniendo la industria del manga, en donde los autores deciden tomar el camino fácil con sus historias, tomando el enfoque de desarrollar la historia sobre la marcha, es decir, que el autor promedio de manga desarrolla la historia sobre lo que se le va ocurriendo en el camino, teniendo historias buenas pero que pecan principalmente por tener una infinidad de huecos argumentales en la trama. Obviamente ya tú sabes cuáles son las series de las cuales estoy hablando. Pero en el caso de One Piece era un hecho que destacaba demasiado, el tener una historia bien pensada, siendo considerado Oda apenas con una sola historia de manga publicada como un genio, ya que la misma construcción de su mundo le hizo este nombre. Es que sinceramente One Piece con este aspecto tiene todas las de ganar, porque no es como si fuera muy común el encontrar una historia bien hecha desde principio a fin, y más si se trata de la industria del manga, en donde lo primero que destaca es el ya y el ahora, dejando de lado el futuro de la historia y los acontecimientos que se podrían desarrollar. Punto a favor para One Piece. Además, esta es una historia que en ningún momento peca en la incoherencia, teniendo un manejo de la trama muy interesante, nada está forzado. Todo fluye muy bien con la historia, ya que todos los arcos se complementan con elementos de sagas anteriores. Oda no deja ningún tornillo suelto, ya que si algo es importante en el capítulo 200, lo seguirá haciendo en el capítulo 800. Por eso es que digo que One Piece destaca por tener una buena coherencia, ya que la misma historia en ningún momento deja cabos sueltos, teniendo cada uno de los problemas que se presenta en la historia con soluciones a mediano o largo plazo. Casi nunca quedan temas inconclusos en la serie de One Piece, además de que la construcción del mismo universo ficticio de la serie a la larga contribuye de gran manera, porque la historia tiene control total del entorno que desarrolla, teniendo un planteamiento que desde el principio quedó plasmado en la serie, como lo es el tema de las islas y el mundo entero, hecho que Oda utiliza a su favor para que Prota en cada uno de sus viajes explore cada uno de los diferentes lugares que puedan haber en la historia. En resumidas cuentas, el mundo de One Piece está muy bien escrito, ya que basa sus ideas en el mundo real, razón por la cual funciona tan bien, eso sin nombrar a cada uno de los diferentes personajes que arco tras arco nos va presentando la historia, conectando de inmediato con la misma de gran manera, además de que si un personaje aparece en un nuevo arco no significa que este deje de importar una vez finalice dicho arco. One Piece no funciona así. Si un personaje aparece en los primeros capítulos tendrá la misma importancia durante toda la historia así no aparezca más, ya que One Piece ha demostrado que los personajes de la historia están destinados a aparecer nuevamente cuando la trama lo amerite,
Y sé que los fanáticos de One Piece están conscientes de este hecho, no me pueden dejar mentir. El manejo de los personajes secundarios de One Piece es uno de los mejores. Por otro lado, para nadie es un secreto que la serie de One Piece destaca por tener una gran cantidad de capítulos, teniendo más de 1000 actualmente, hecho que puede poner en duda la calidad de la historia. Pero es que todo esto se debe al enfoque que Eiichiro Oda tomó con su historia, mientras que la mayoría de mangas destacan por desarrollar primero los personajes y después el entorno que los rodea. One Piece lo hace al revés, primero desarrolla el mundo y después los personajes. Por eso es que si se ve superficialmente a la serie de One Piece, puede que hasta tenga sentido las afirmaciones de que la cantidad de capítulos es innecesaria. Pero si se explora más allá de esta afirmación, se puede notar el gran trabajo del autor y sobre el porqué de una historia tan extensa. Oda desarrolla desde cero la historia, y cuando digo desde cero es porque en verdad es así. No por nada el elemento que más tiene peso y desarrollo en la historia es el pasado, por eso que todo lo que pasa tiene un sentido de una u otra forma, ya que todos los temas a desarrollar tienen una base ya establecida, por eso de la gran cantidad de capítulos que tiene la primera parte de la historia, es decir, todo antes del time skip, ya que toda la historia que se desarrolla antes de los 2 años de entrenamiento de los Mugiwara sirve primeramente como la construcción del gran mundo de la historia. Por eso es que después del time skip la historia se siente que sigue un rumbo muy atrasado, ya que precisamente toda esa primera parte la que sirve como una especie de introducción del universo de One Piece. Como ejemplo está la primera isla que visitan los sombreros de paja, la cual es la isla Gyojin, isla que desde los primeros capítulos se viene hablando, gracias a los personajes, punto que utiliza su favor Eiichiro Oda, ya que desarrolla todo el mundo de la historia por medio de los personajes, por eso de la importancia de la coherencia. En pocas palabras, Oda primero desarrolla su entorno y después los personajes, y a su vez utiliza los personajes para desarrollar más el universo ficticio de la serie. Por eso de la importancia de la coherencia, ya que el primer momento donde se habla de la existencia de la isla Gyojin trata de los primeros capítulos, pero la idea no queda en el aire, ya que la misma historia se encarga de seguir nutriendo la existencia de cualquier elemento por medio de las personas que rodean la historia. Por eso la importancia de figuras como Jinbe o Boa Hancock, ya que sinceramente ellos dos a simple vista no tienen nada en común, pero en retrospectiva sí que lo tienen, porque de una u otra forma estos dos personajes refuerzan la existencia de la isla Gyojin. Por eso que cuando los Mugiwara visitan la isla, todos los lectores ya tienen más o menos una idea de lo que va a tratar el nuevo arco, debido a las pistas que poco a poco iban dejando la serie. Siendo todo orgánico, en ningún momento se siente nada forzado, porque las bases llevan planteadas desde hace mucho tiempo. Si ven que todo está conectado, si se analiza a One Piece solo por la historia, es verdaderamente una belleza. El ver cómo todo tiene sentido es algo que no se ve todos los días en un manga. Absolutamente todo tiene un porqué en la historia creada por Eiichiro Oda. Por eso es que la historia de One Piece tiene todas las de ganar, porque principalmente cuenta con un gran desarrollo, primero de la historia, segundo del universo ficticio y tercero de los personajes. Con estos 3 elementos la historia tiene todas las de ganar, por esta razón la considero a la hora una de las mejores. Y sí, para mí la serie conocida como One Piece es perfecta en todos los sentidos. Con esto respondo y respaldo la duda inicial, ya que sinceramente esta historia al demostrar que tiene coherencia me tiene, solo con este aspecto ya me tiene enganchado, y como no, porque en lo personal aprecio demasiado el sentido argumental desde el principio hasta el final de una historia, algo que sinceramente no es muy común de encontrar en las historias de manga. El solo hecho de tener una historia bien planteada es de aplaudir, aún más si se trata de una serie semanal, trabajo demasiado agotador para los mangakas, y que a pesar de todos los problemas que pueda significar este trabajo, Oda ha logrado sobrellevar todas las desventajas trayendo un trabajo de gran calidad. Además de que una cosa es tener coherencia argumental, concepto que he dicho mucho en el video, y otra cosa es hacer entretenida la historia, teniendo muchas historias que en la actualidad no tienen coherencia pero sí son entretenidas, por eso de que un momento a otro se vuelvan populares dichas series. Sin embargo, la serie de One Piece cuenta con estos dos elementos en su historia, ya que en ningún momento cae en lo aburrido hasta el punto de dejar tirada la serie, teniendo un status quo en estos dos aspectos, otro punto a favor para la serie. En un análisis general, la principal desventaja que tiene la serie es su increíble cantidad de capítulos y su inicio, hecho que amerita demasiada paciencia, cosa que muchas personas no tienen, razón por la cual algunas personas no ven la historia. Creo que esa sería la única desventaja visible para la serie. Sin embargo, solo basta con esperar, ya que la misma historia se encargará de hacer el resto. Ya para concluir, me permito decir que en definitiva One Piece es una serie perfecta, siendo no una serie en 1 millón, sino más bien una en 100 series, ya que el solo hecho de tener un buen planteamiento supera con creces a muchos mangas que hoy en día tienen popularidad. Eiichiro Oda tomó la libertad de hacer las cosas bien, por eso el motivo que sea considerada una de las mejores series, ya que sinceramente es única en todos los aspectos. Muchas gracias por ver, te lo agradezco, no olvides suscribirte y darle me gusta para más. Gracias.